Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. ¿Verdad o mito? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Ciencias Biología. Yo soy la maestra Jacqueline Carlón Molina y en esta ocasión me encuentro en compañía del maestro Enrique Acevedo Herrera. Y para nosotros es muy grato saber que nos acompañarán una vez más para conocer sobre su sexualidad, lo que les permitirá ejercer sus derechos sexuales de forma consciente e informada. Exactamente, profesor. Y para ello, continuaremos trabajando el aprendizaje esperado, argumenta los beneficios de aplazar el inicio de las relaciones sexuales y de practicar una sexualidad responsable, segura y satisfactoria, libre de miedos, culpas, falsas creencias, coerción, discriminación y violencia, como parte de su proyecto de vida en el marco de la salud sexual y reproductiva. Para cumplir con algunos de los elementos que se consideran en este aprendizaje, trabajaremos bajo el propósito de reflexionar en torno a mitos asociados a la sexualidad. En esta sesión titulada ¿Verdad o mito? ¡Apúntenle! Como en toda sesión, saben que la libreta de la asignatura, el libro de texto y su lapicera son útiles escolares imprescindibles para aprender. Así como su abecedario biológico, porque estudiantes prevenidos valen por dos. E informados también, maestro, ya que el acceso a la información es un derecho humano, pero también es su responsabilidad acercarse a espacios que les ofrezcan información real, científica y correcta. Tiene mucha razón. Deben considerar que no toda la información que encuentren o la que les proporcionen sus amigos, compañeros y algunos familiares es científica. Muchas veces son historias falsas y son creencias que ellos construyeron a partir de su experiencia o porque otra persona les contó algo, pero no tienen evidencia científica para demostrar su veracidad. Y durante la adolescencia, cuando la búsqueda de respuestas y de información asociada a la sexualidad se vuelve indispensable, la educación sexual, con base en evidencia científica, favorece vivenciar una sexualidad humana segura, saludable y libre de culpas. Los mitos, tabúes y desinformación son factores de riesgo ya que pueden propiciar el embarazo adolescente, así como las infecciones de transmisión sexual o ITS, particularmente entre adolescentes y jóvenes. Es por ello que en esta ocasión analizaremos algunos mitos y creencias falsas desde una perspectiva científica a partir de dos relatos que nos han enviado estudiantes como ustedes, quienes han experimentado unos sucesos que no les han permitido disfrutar su sexualidad de forma plena y segura. Acompáñenos a analizar el primer caso. Estimados profesores, desde que comencé la secundaria, me he dado cuenta que mi cuerpo y mi forma de pensar han cambiado. Ahora me atraen las chicas y pienso en ellas cuando me encuentro en la escuela o mientras estoy con mis videojuegos, pues los personajes femeninos últimamente me parecen muy atractivas. Algunos días sueño con ellas, ocasionando que a la mañana siguiente encuentre mi cama mojada. Al inicio pensé que era orina, pero me di cuenta que tenía una consistencia diferente y más viscosa. Por miedo a lo que me estaba sucediendo, me acerqué a mi primo. Cuando le platiqué sobre todo esto, él se echó a reír. Me sentí apenado y molesto por su reacción. Sin embargo, me explicó que solo me estaba desarrollando y que para liberar toda esta energía sexual que tenía acumulada, podía masturbarme. Cuando me explicó de qué trataba eso, muchos pensamientos pasaron por mi cabeza y se generaban nuevas dudas que hacían preguntarme si esto estaba bien. Tiempo después me encontraba solo en casa y estaba fantaseando con un personaje de mi videojuego. Esto ocasionó que mi cuerpo reaccionara y fue en ese momento que me acordé de lo que me había dicho mi primo. Tenía nervios, dudaba si debía hacerlo, pero deseaba ya no volver a tener este tipo de pensamientos.
Después de haberlo hecho, sentí una gran relajación, pero inmediatamente me inundaron pensamientos de culpa y más dudas. Pasados unos días me reuní con mi primo nuevamente y él me preguntó si ya lo había intentado. Yo solo le afirmé con mucha pena. Él se volvió a reír de mí y me dijo que evitara hacerlo muy seguido, ya que me podía crecer pelos en la mano o que me podía desquiciar o hacerme adicto a ello. Su comentario me dejó muy preocupado y me ha hecho sentir muy mal. Queridos profesores, me gustaría saber si lo que comentó mi primo es cierto. Estaré en espera de su amable respuesta. Gracias. Y ojalá puedan aclarar mis dudas. Con estimación, un alumno arrepentido. Agradecemos que te hayas acercado a nosotros para informarte del tema. Sin embargo, no debes estar arrepentido ni sentirte culpable, pues lo que te comentó tu primo solo son mitos. Los mitos son creencias que muchas personas aceptan como verdaderas sin análisis y reflexión racional, que no se verifican y se transmiten incluso de generación en generación, justamente como lo que nos comentas en tu relato. Es común que este tipo de ideas sobre la sexualidad te generen miedo, confusión, culpa, vergüenza o ansiedad, pues al ser un tema prohibido o poco tratado en el seno familiar, hay personas que generan historias fantasiosas con frases que expresan aspectos erróneos sobre la sexualidad. Al escuchar estas frases, alguien que no cuenta con información científica verídica puede impactarse por su contenido y se le puede complicar comprobarlo, ya que al buscar respuestas sobre ello se pueden encontrar con personas que desconocen del tema, transmiten información errónea y por lo tanto generan desconfianza y culpabilidad en quien desea conocer sobre este aspecto, reforzando los sentimientos negativos de personas jóvenes como tú. Pero tener el valor de ejercer tu derecho a la información te permitirá distinguir lo que es cierto entre todo el mar de creencias falsas y mentiras que se relacionan con la sexualidad humana. Relacionado a lo que nos has contado, en ocasiones los recuerdos y las fantasías pueden provocar en los hombres las eyaculaciones nocturnas o sueños húmedos, los cuales son normales en esta etapa de la vida y característicos del desarrollo de la madurez biológica. Estas fantasías pueden conducirlos a conocerse, tocarse y experimentar sensaciones agradables y placenteras, especialmente en el área genital. A esta actividad se le conoce como masturbación o autoerotismo. Es normal y muy común, ya que solo se trata de una práctica íntima en la que una persona aprende a identificar qué le causa placer y cómo prefiere experimentarlo. No obstante, a este acto se le han inventado diversos mitos para que las personas lo consideren incorrecto. Además, deben saber que esta acción no es exclusiva del sexo masculino, pues es algo común en hombres y mujeres de todas las edades. En general, los mitos sobre la sexualidad no tienen evidencia científica. Por ejemplo, la masturbación no puede hacer que te crezcan pelos en la mano, ya que esta área del cuerpo no tiene folículos pilosos, los cuales darían origen al vello como el que encontramos en nuestros brazos o piernas. Es imposible ver crecer vellos en lugares donde no existen las células indicadas para ello. De igual manera, este acto no te puede ocasionar una enfermedad mental o adicción. Sin embargo, debe hacerse en confidencialidad, con higiene y moderación, ya que puede afectar las responsabilidades diarias de una persona y relaciones o actuar como reemplazo de experiencias en la vida real. Si consideras que la práctica de la masturbación está afectando negativamente en tus actividades diarias, te convendría hablar con un profesional de la salud. Muy contrario a lo que se dice de este mito, diversas investigaciones han demostrado que en los hombres este acto puede ayudar a renovar el esperma, favorecer la limpieza de las vías y los conductos deferentes, disminuyendo las infecciones bacterianas e incluso previene la disfunción eréctil. En las mujeres, ayuda a la incontinencia urinaria y puede reducir el dolor de los ciclos menstruales. Esperamos haberte ayudado y les recomendamos que al escuchar un mito primero se informen.
También les sugerimos consultar sus derechos sexuales, los cuales les ayudarán a reconocer que la sexualidad constituye una parte fundamental de nuestro ser como personas. Ahora el siguiente mensaje viene de un adolescente que afronta nuevas dudas y trata de comprender lo que le sucede en esta etapa llena de cambios. Acompáñenos a escucharla. Estimados maestros, hace unos días realicé una videollamada con mis amigas. Estábamos platicando de lo que hemos hecho y cómo nos ha ido en nuestras nuevas escuelas. Ahora que tenemos 12 años, la pubertad hizo que cambiáramos mucho. Somos más altas, nuestros cuerpos son diferentes y a casi todas ya nos llegó nuestra menstruación. Pero a diferencia de lo que he escuchado, desde que inicié con mi ciclo menstrual, me siento insegura porque no me baja cada mes. Varía constantemente y en ocasiones he tenido ciertos accidentes. Además, mi mamá me comentó que durante ese tiempo no debo practicar ningún deporte porque se me puede cortar la regla, lo cual me desagrada mucho. A mí siempre me ha gustado el básquetbol, pero lo único que hago es dejarlo pasar para evitar que algo malo me suceda. En un momento de la plática salió el comentario de que una ex compañera ya no era virgen. Esto me sorprendió mucho, porque realmente no entendía a qué se refería con esa palabra. Pero mis amigas mencionaron que al ver su perfil, se notaba en sus fotografías que sus caderas se le habían ensanchado y sus piernas se veían más curviadas, lo cual dijeron, es señal de que ha perdido la virginidad y como ya ha tenido novio. Yo creo que sí es verdad. Debido a las dudas que tenía sobre la virginidad, les quise preguntar sobre esto. Ellas me comentaron que al tener tu primera relación sexual, las mujeres siempre sangran y con ello pierden su virginidad. Esto es lo que observan los hombres para reconocer que no has estado con otros chicos. Una de ellas agregó que si es tu primera vez, no hay posibilidad de quedar embarazada. Sin embargo, las demás negaron que eso fuera verdad y que esto solo ocurriría si aún no habías menstruado. Todo esto me preocupó, ya que aún desconozco mucho sobre las relaciones sexuales y me da miedo la posibilidad de quedar embarazada. Buscamos en internet, pero en realidad no sé qué creer y se nota que mis amigas también tienen dudas sobre lo que pasa. Les agradecería mucho su ayuda porque todo esto nos tiene muy confundidas. Estaré en espera de sus respuestas. Saludos. La estudiante preocupada. Qué bueno que decidiste acercarte a nosotros. Te agradecemos mucho por la confianza. No olvides que es fundamental recurrir a fuentes de información directa como médicos, psicólogos, sexólogos, orientadores, etc., que te guíen en la búsqueda de información confiable, pues entendemos que a veces al recurrir a Internet para buscar respuestas, se presenta una inmensa cantidad de páginas de dudosa procedencia y al no existir un control sobre los contenidos, cualquier persona puede publicar relatos fantasiosos, noticias falsas o alteradas, o videos que resulten grotescos. Así es, maestra. Y para iniciar con la explicación, es necesario recordar que el nuevo equilibrio hormonal que se desarrolla durante la pubertad ocasiona en las mujeres el inicio de su menstruación o también conocido como la regla. El ciclo menstrual es causado por cambios en los niveles de las hormonas que son segregadas por la glándula hipófisis y por los ovarios. Cada organismo es diferente y por lo tanto también el momento en el que se producen las hormonas sexuales. Es por ello que algunas de tus amigas ya iniciaron con este ciclo y otras no, pero es normal. Asimismo, algunas personas creen que todos los ciclos menstruales son iguales, pero esto es incorrecto. Las menstruaciones irregulares forman parte de los cambios normales propios de la adolescencia. Con los años, tu ciclo menstrual adquirirá probablemente un patrón reconocible y previsible. Mientras tanto, te recomendamos llevar siempre compresas o toallas femeninas en tu mochila o bolso, solo para tenerlos a la mano y quizás convenga llevar ropa interior extra en caso de ser necesario.
Como mencionas en tu relato, cuando llega la primera regla surgen una serie de dudas que se tratan de resolver con comentarios o afirmaciones de familiares y amigos. Uno de los más comunes es que no se debe hacer ejercicio físico durante el periodo, pero esto es falso. Hacer deporte no altera la producción de las hormonas sexuales, por lo que no afecta ni el ciclo menstrual ni la menstruación. De hecho, realizar ejercicio físico libera endorfinas que actúan como analgésico natural, disminuyendo el dolor. Otro aspecto que mencionaste y que suele ser tabú en algunas familias o culturas es la virginidad. No obstante, para la Organización Mundial de la Salud, la virginidad no es un término médico ni científico, sino un concepto social, cultural y religioso que refleja la discriminación de género contra las mujeres y las niñas al querer controlar su libertad sexual con este tipo de creencias. Por ello, hacen un llamado mundial para prohibir las pruebas de virginidad, ya que son humillantes y traumáticas para las mujeres. Lo anterior se debe a que en la mujer la existencia de la virginidad se ha relacionado de manera errónea con una base física, pues se dice que deben conservar la integridad del himen para comprobar que aún no han tenido relaciones sexuales. El himen es una fina membrana que cierra parcialmente la entrada de la vagina. Pero esta membrana puede presentarse en formas muy diferentes. Algunos tienen apariencia de rosquilla, mientras que otros parecen panales, por tener varias perforaciones. Exactamente, maestro. Y el sangrado que puede aparecer en la primera relación sexual se presenta cuando el himen se estira y se rasga. Sin embargo, algunas niñas nacen sin mucho himen y por tal motivo no hay sangrado. En ambos casos es normal. Además, el himen puede romperse antes de que tengan una relación sexual o coito por primera vez, al realizar actividades como montar a caballo o al practicar ciertos deportes. Una mujer puede no saber que su himen se ha roto, porque no siempre causa dolor o sangrado notable. Así que tener un himen roto no significa necesariamente que ya hayan perdido su virginidad. Y hablando de relaciones sexuales, también aquí hay varios mitos que refutar. Muchas y muchos creen que no es posible quedar embarazada en su primera relación sexual o que esto no puede pasar si aún no han tenido su primera menstruación. Pero esto está lejos de la realidad. De hecho, una niña puede quedar embarazada justo antes de que le venga la primera menstruación. Eso se debe a que las hormonas de la niña ya estaban activas antes de tener su periodo y por lo tanto provocaron la ovulación y el aumento del recubrimiento interno del útero. Si ella mantuviera relaciones sexuales, podría quedar embarazada, incluso sin haber tenido su primera menstruación y también en su primera relación sexual. Por ello, es importante que en todos los encuentros sexuales se utilice siempre un método anticonceptivo, como el preservativo o condón, ya que además, si se tienen relaciones sin protección, aumenta la posibilidad de contraer una ITS. Sabemos que las hormonas son las responsables de despertar el interés sexual y el deseo de conocer lo antes inexplorado, que es el propio cuerpo y la sexualidad. Pero conviene que la decisión de tener relaciones sexuales se base en una madurez física, psicológica y económica. Cuando tengan la edad suficiente y decidan tener relaciones sexuales, sabrán más sobre su sexualidad, por lo que estarán tranquilas, ya que comprenderán que esto no les ocasionará ningún cambio físico. El cuerpo seguirá siendo el mismo después de tener relaciones sexuales por primera, segunda o 50ª vez. Pero no debes estar preocupada o presionada en este momento por lo que ocurra en tu primera relación sexual. La adolescencia es una etapa llena de experiencias que compartirás con amigas, amigos y familiares, favoreciendo tu desarrollo personal y social. Tú y tus amigas deben tomar en cuenta que las relaciones sexuales a esta edad podrían ocasionar un embarazo adolescente no deseado, que pondría en riesgo su salud y la del bebé, debido a que no han alcanzado su madurez sexual, obstaculizando a la vez su proyecto de vida.
Independientemente de los comentarios y presiones de familiares, amigos y parejas, lo recomendable es tener relaciones sexuales cuando logren sus propósitos planteados y puedan atender con responsabilidad las obligaciones y consecuencias que conlleva el ejercer una sexualidad de forma libre y plena, tal como lo es el cuidado de otra persona o la posibilidad de contraer una ITS. Recuerden, nadie les puede obligar a hacer algo que no quieran. Vaya, maestro, al parecer son muchos los mitos que andan rondando por ahí y son serias las consecuencias que pueden originar, dado que nuestras y nuestros estudiantes verían afectada su integridad, su salud, su estilo de vida y sus relaciones sociales y sentimentales. Totalmente de acuerdo, maestra. Les agradecemos que hayan tenido la confianza de preguntar. Todos aprendimos mucho acerca de lo que realmente pasa con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Recuerden que si algo que les cuentan o que vean en internet les parece ridículo, absurdo o poco probable o les genera alguna duda, deben acercarse a quien les pueda ayudar a desmitificarlo y no contribuir a que los mitos sigan difundiéndose, ya que el creerlos o practicarlos puede poner en situaciones de riesgo. Pero seguramente se preguntan, ¿por qué existen tantos mitos acerca de la sexualidad? Una de las razones es porque la sexualidad es un aspecto que la mayoría de las culturas y las personas consideran íntimo y que son temas que no se deben platicar. Esto fomenta que las personas recurran a fuentes poco confiables. En lugar de aclarar sus dudas, distorsionan la realidad, como las siguientes frases. ¿Nos ayudan a identificar si son verdaderas o falsas? Muy bien, comenzamos. Las mujeres son más miedosas que los hombres. ¿Verdad o mito? Es mito. El miedo es una respuesta ante el peligro que está vinculado a un instinto de supervivencia y no al género. El no sentir miedo puede poner en riesgo nuestra integridad. Tanto hombres como mujeres sentimos miedo. 2. ¿Usar doble condón en una relación sexual aumenta la protección contra las ITS? ¿Verdad o mito? Mito. Solo se debe usar un preservativo a la vez, hasta que termine la relación sexual. Si se usa doble, hay más probabilidades de que se rompa debido a la fricción. Basta con usar un condón de manera adecuada. Número 3. Todas las ITS se manifiestan con síntomas. Por eso no es necesario hacerse exámenes de laboratorio preventivos. ¿Verdad o mito? Mito, pues en algunas ITS no siempre se manifiestan los síntomas o tardan mucho tiempo en aparecer. Por eso, aunque crean que están sanos, si han tenido relaciones sexuales sin protección, deben hacerse revisiones de manera periódica. El diagnóstico temprano es muy importante para controlar las ITS, específicamente en el caso del VIH. No siempre es fácil para los adultos hablar de estos temas con sus hijos, pero si nadie habla de ello, ¿a quién preguntarle cuando se tienen dudas? ¿Cómo distinguir entre los mitos y la realidad? Los invitamos a platicar con sus madres y padres, quienes podrán guiarlos y ayudarlos. En el caso de que ellos no tengan las respuestas a todos sus cuestionamientos, tienen la oportunidad de acercarse a los profesionales de la salud o a sus maestras y maestros, quienes les brindarán información a la luz de los conocimientos y las investigaciones actuales, en un ambiente de confianza. Es posible que durante su vida continúen escuchando más mitos relacionados a la sexualidad. Sin embargo, será siempre necesario poner esa información en tela de juicio, practicar el escepticismo informado y contrastarla con datos fidedignos para tomar la mejor decisión posible. Tomando en cuenta lo anterior, les proponemos el siguiente reto. Este es el reto. Investiguen con sus familiares y amigos qué mitos relacionados con la sexualidad conocen.
y enlístelos en un cuaderno. Después, busquen información en fuentes confiables que les permitan determinar si son verdad o mito y describan su explicación científica. Nosotros les recomendamos visitar el sitio web del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, que ven en pantalla. Exploren sus apartados y pongan atención a la actividad que se muestra en el botón llamado Sexómetro, el cual les brindará más información sobre este tema. Al finalizar, respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué riesgos en su salud física y emocional pueden acarrear los mitos relacionados con la sexualidad? Reflexionen sobre sus investigaciones y, si es posible, platíquenlo en familia. Abecedario biológico. Considerando lo que hemos tratado en esta sesión, ¿qué le parece, maestra, si proponemos el concepto de mitos sexuales para que lo agreguen a su abecedario biológico? ¡Excelente! Así que les sugerimos buscar su definición, descríbanla e ilústrenla. El ejercicio de la sexualidad es un derecho, pero también tiene sus obligaciones debido a los riesgos que conlleva. Es importante que se informen lo más que puedan con el fin de evitar que el inicio de su vida sexual sea involuntario, desprotegido y no elegido. Hemos terminado por esta ocasión, pero esperamos verlos pronto en su asignatura de Ciencias Biología. Se despide la maestra Jacqueline Carrón Molina. Y su maestro Enrique Acevedo Herrera. Nos vemos en otra sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.